¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches para aquellos, para aquellas que ya se están incorporando a esta charla, para todos y todas que la vean posteriormente, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que lo hagan. Estaba checando en este día de asueto, diríamos por ahí, los tweets, los posteos, las columnas de diversos personajes ligados directamente a la oposición y quienes ahora tratan de construir, por supuesto, una narrativa de un gobierno manipulador, de un gobierno que utiliza un nuevo lenguaje para socavar las mentes de sus seguidores, es decir, para llevar a cabo una hipnosis colectiva a través precisamente de la seducción lingüística. Los comparativos, por supuesto, con la novela de 1984 de Orwell están a la orden del día. Hasta parece que no han leído otro texto, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de similitudes, de comparaciones. Y lo vemos desde diferentes ámbitos. Por un lado, el ámbito académico, ¿no? Digámosle todavía así, de un Lorenzo Córdoba, de un Enrique Krause, quienes lanzan las siguientes expresiones. A ver qué les parecen para ir profundizando en este tema. Enrique Krause dice, Latinos es ahora lo que Proceso fue en los 70. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Julio Scherer se está revolcando en su tumba. Ya quisiera Latinos contar con el 1% de la credibilidad que en esa época tenía Proceso. Ya quisiera Carlos Loret de Mola parecerse en un 1% al maestro Julio Scherer. Julio Scherer, quien marcó a toda una generación de periodistas, quien influyó en otras generaciones por su trabajo, por su legado, por su compromiso con el periodismo de investigación, con el periodismo de hechos, con el periodismo que comprobaba, con el periodismo que documentaba, no con las inferencias, no con los supuestos, no con la guerra sucia, alejado en todo momento Scherer del intervencionismo político, que incluso le costó, y ustedes lo saben, el golpe en Excelsior, ¿no? Un golpe que fue encabezado por quien fuera, uno de los personajes cercanos en ese momento al maestro Scherer, si no mal recuerdo, Regino Díaz. Y caray, ¿no? Scherer marcó la pauta de cómo se tenían que hacer las entrevistas para conseguir una nota. Nunca tuvo, al igual que el maestro Jesús Blancornelas, nunca tuvo ningún tipo de limitante para decir lo que estaba viendo. Jamás les perdonó una a los políticos. Jamás jugó de un lado o del otro en materia política. Ahí están sus libros, ¿eh? Tiempo de Saber, por ejemplo, es maravilloso para explicar tantas y tantas cosas. Un hombre que cuestionó al poder de Luis Echeverría, que no era fácil cuestionar a Luis Echeverría, ¿eh? Cuestionó al presidencialismo priista, a ese presidencialismo que sí te censuraba, a ese presidencialismo que sí te sacaba del país, a ese presidencialismo que te aislaba de todos los medios, a ese presidencialismo encabezado por personajes como Gutiérrez Barrios, uno de los principales operadores de las órdenes que dieran personajes como Luis Echeverría o José López Portillo, incluso, por supuesto, el propio Miguel de la Madrid, sin olvidar a Carlos Salinas de Gortari. Una entrevista que hizo el maestro Scherer y que generó demasiada ámpula, por cierto, fue la que tuvo que ver con Ismael El Mayo Zambada. Muchos integrantes de los medios de comunicación tradicionales, alejados completamente del ejercicio periodístico, lo cuestionaron. ¿Por qué salía hablando con ese personaje en medio de la guerra que se estaba librando contra el narcotráfico de parte del héroe Felipe Calderón? Y sin embargo, cuando se les cuestionó si ustedes lo hubieran hecho, dijeron que sí. El maestro Scherer le hace una gran entrevista al Mayo Zambada. Y es una gran entrevista porque en la misma El Mayo deja ver lo que ahora ya es un tema que se discute con mayor profundidad, que es una guerra perdida.
que siempre hay alguien que va a suceder a otro, que las autoridades están metidas en todo momento y que los cárteles de la droga responden a intereses geopolíticos, nacionales e internacionales. Pero como era el Mayo Zambada, pues no había que darle veracidad y sobre todo de parte de los medios tradicionales había que acallar una declaración que reventaba completamente la credibilidad de una guerra hecha para criminalizar a la pobreza y para aplicar los intereses norteamericanos neoliberales y el despojo de recursos naturales. Como todos, el maestro Scherer tendrá cosas que se le cuestionaron en vida, que se le han cuestionado en muerte, pero en materia periodística, Latinos no le llega ni a los talones, con todo el respeto que merecen las personas que trabajan ahí. No son periodistas del estilo del maestro Julio Scherer y de muchos otros que estuvieron en proceso y que aprendieron de la mano de Scherer y que le dieron continuidad real a su trabajo. Hoy se discute mucho, por supuesto, el tema de proceso, pero me estoy centrando en el caso concreto del maestro Scherer. Y de ahí han salido grandes periodistas, ¿eh? O han escrito ahí grandes periodistas. Genaro Villamil, Álvaro Delgado, Arturo Rodríguez, Mathieu Tullier, Nelly San Martín, en fin, hay una gran cantidad de gente que ha estado ahí y que ha ido indagando, denunciando a través de tantos y tantos años. Insisto, hoy por hoy hay discusiones en torno al proceso, pero en la época de Scherer fue de los grandes, grandes medios que abrieron completamente el camino para un verdadero periodismo de investigación, para un verdadero periodismo de denuncia. Y por eso, caray, compararlo con lo que hace Latino, señor Enrique Krause, usted ya, perdón por la expresión que voy a dar, pero ya está desvariando. Primero comparó la Marcha Rosa con el movimiento estudiantil de 1968. Ante la falta de credibilidad de la derecha, buscan a toda costa subirse a acciones de izquierda, si se dan cuenta. Eso de entrada, en el caso de Enrique Krause, que insisto, yo creo que ya sinceramente lo perdimos en cuanto a ese tipo de comparaciones. El otro punto, aquí lo tenemos, permítame un segundito, no se me vaya a ir. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. Ya Orwell advertía que la simplificación del lenguaje era un medio que los autoritarismos usan para imponer su modo de razonar y de pensar. La vulgarización, reduccionismo y simplificación del lenguaje oficial del actual régimen tiene el mismo propósito. Lorenzo Córdoba es un personaje con una gran preparación académica, un hombre que ha leído muchísimo, heredero de un apellido respetable en la izquierda mexicana, don Arnoldo Córdoba, perdón, pero es sin duda alguna uno de estos académicos, de estos intelectuales, tan seducidos por el poder, que intentan seguir montados en esta narrativa de oropel, con la cual buscan denostar cualquier acción, cualquier medida, cualquier rival de los intereses oligárquicos que les permiten seguir funcionando. Este tema de la nueva lengua, que por cierto no es nuevo en esta discusión política, es tan ofensivo para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, porque nos coloca o los coloca o coloca, como ustedes quieran, yo diría nos coloca en una posición de manipulables, en una posición de pejezombis, en una posición de una servidumbre domesticada, en una posición de gente a la cual el tirano los está hipnotizando con esa mirada procedente del trópico, con ese candor rítmico que procede a cada una de sus frases, con ese silencio permanente que ayuda precisamente a que cada palabra penetre en nuestras mentes y por lo tanto aceptemos sin ningún tipo de cuestionamiento. Lorenzo Córdoba se le olvida que durante muchos años los que actuaron así y operaron así fueron a los mismos que él hoy protege, que él hoy impulsa a la presidencia de la República con total falta de ética. Porque si lo hiciera de manera evidente, de manera clara, de manera transparente, hablaríamos de debates, pero nos lo quiere vender como un académico que no es partidista para tratar de rescatar algo de su ya de por sí golpeada credibilidad
¿no? Nos dice, no, yo lo hago desde la ciudadanía. Mentira. Lo hace desde un interés netamente político, partidista, elitista. Así de sencillo. Y se le olvida que esa nueva lengua que él señala, ajá, se aplicó por parte de la derecha para manejar a las masas a través precisamente de la televisión, a través precisamente del radio, a través precisamente de la prensa, a través precisamente de la iglesia, durante toda la época priista e incluso foxista. O ya se le olvidó a Lorenzo Córdoba que Televisa creó una serie de televisión para lavarle la imagen a Genaro García Luna. ¿O ya se le olvidó a Lorenzo Córdoba el montaje que perpetró Televisa de la mano de Carlos Loret de Mola y de Genaro García Luna y de Eduardo Margolis para desviar la atención de la corrupción de la AFI con el cártel de Sinaloa? ¿O ya se le olvidó a Lorenzo Córdoba la manera en cómo manipulaba precisamente la televisión, los hechos durante el Salinato, durante Cedillo, cuando trataron de ocultar las masacres indígenas que constantemente llevó a cabo este chacal con sus operadores? ¿O ya se le olvidó a Lorenzo Córdoba el lenguaje narrativa que buscaba, por supuesto, desaparecer de la historia un fraude en el 2006? Lorenzo Córdoba, que por cierto es un hombre que se expresa de una manera muy singular. ¿Por qué? Porque él habla de una nueva lengua. Él habla de que no hables igual que los poderosos, que vayas en contra y contrarrestes completamente el imperialismo. Se expresa con frases en inglés, con frases en inglés, hablando precisamente de tiranos y hablando precisamente de imperialismo. Y quien le copia un poco a Lorenzo Córdoba es don Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que aparece el viernes diciendo muy buenos días, ¿no? Y ya sabe cómo van los proyectos que van a sacar a México adelante, ¿no? Y cuánto nos han costado, dice don Ricardo Salinas Pliego, don entre ese sarcasmo. El AIFA, Dos Bocas, el Tren Falla, pone el gas del bienestar, el INSABI, y pone precisamente una imagen, ¿no? En donde vemos al gran líder, ¿no? Que no acepta cuestionamientos, la autoridad. Salinas Pliego es un monstruo creado por el Estado. Es un tipo que consiguió una televisora gracias a un préstamo que le hizo el hermano de un expresidente. Es un tipo que fue condonado sus impuestos por dos gobiernos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es un tipo que pudo robarse un canal de televisión a la mala, con la fuerza, porque un presidente le permitió absolutamente todo. El mismo presidente que le dio lo que tenía que darle para que pudiera tarde o temprano tener su banco. Es un tipo que no es ningún líder, ningún héroe de la democracia, ningún héroe de las libertades. Es un tipo que busca tener el control de todo para sí mismo y que nadie se meta con él. Es un tipo que atenta contra lo único que garantiza la estabilidad y la equidad. Un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado en el que ningún tipo con una cuenta bancaria tan amplia y numerosa pueda estar por encima. Ricardo Salinas Pliego representa a ese cacique que durante tantos años en México ha estado por encima precisamente de las leyes. A ese cacique que si quiere despoja al más pobre y al más débil porque lo puede hacer. A ese cacique que manipula, por supuesto, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. A ese cacique que se atreve a pedir el respaldo ciudadano cuando es víctima de ese Estado que lo quiere meter en orden porque violenta la ley. Y mi punto, y bueno, cerramos por supuesto con lo que ha expresado en diferentes ocasiones tanto Loret de Mola como Broso, como López Dóriga, como Alemán, como Pepe Cárdenas, como todo este grupo, ¿no? De comunicadores, periodistas forjados en esta época del neoliberalismo y antes en el presidencialismo, ¿no? Y que tratan de convencerte con sus opiniones, con sus posteos, con sus narrativas, que estabas mejor antes que ahora, que hay que regresar a lo que había en el 2018, porque este gobierno que va a cumplir 6 años apenas, no pudo resolver todo el tiradero que dejaron los otros dos gobiernos, los otros dos partidos en el gobierno que duraron más de 30 años.
y que además se han llevado a cabo acciones para obstaculizar cualquier tipo de avance en muchas cosas. Y aquí es donde yo les pregunto, el tema central de esta charla. ¿Qué credibilidad real tienen más allá de X, más allá de su target perfectamente ya definido, estos personajes? ¿Cuánto cree usted que puedan influir realmente Ricardo Salinas Pliego, Lorenzo Córdoba, Enrique Krause, Latin Oz, en la mayoría del mexicano y de la mexicana? Nadie dice que no tengan público. Latin Oz es un proyecto exitoso en materia de audiencia. Basta ver el número de views que tiene en YouTube. Basta ver, por supuesto, el número de reposteos que tiene en X. Basta ver el número de reacciones que tiene en Facebook. Es decir, es un proyecto exitoso. Hay voces que me dicen, lo han inflado, le han metido dinero, ajá, para que pueda crecer como tal. Para mí, le digo por qué es exitoso. Es exitoso porque supo llegarle a ese anti-López Obradorismo que estaba ávido de un medio de esa naturaleza. Algo que no pudo hacer Atypical TV. Así de sencillo. Y ha logrado agrupar a diferentes voces que, fingiendo ser independientes, son voces pagadas por intereses contrarios a la cuarta transformación. Así de sencillo. Desde intereses de Roberto Madrazo, pasando por José Narro, llegando a Manlio Fabio Beltrones, sin olvidar, por supuesto, a Felipe Calderón, depositándolos ahora en Ricardo Salinas Pliego. Pero tiene su éxito con ese sector de la población. Ya eso voy. Más allá de ese sector de la población, ¿cuál es la credibilidad de Latinos? ¿Cuál es la credibilidad de Carlos Loret de Mola? ¿Qué credibilidad tiene Enrique Krause cuando escribe lo que escribe y dice lo que dice? Dentro de su círculo de los Krause, en donde ellos, pues todo es perfecto, todo es maravilloso y han dado grandes aportes a la democracia, según sus propias palabras, me imagino que son dioses. Pero fuera de ese rectángulo, ¿qué opina la gente de Enrique Krause? ¿Lo ubica? ¿Lo conoce? ¿Le importa lo que pueda decir? ¿Influye en algo? En realidad, yo creo que tanto en el caso de Latinos, de Loret, de Krause, su credibilidad es muy poca. Y lo vemos hoy en día. Y está labrado por la falta de ética y profesionalismo al presentar trabajos como de investigaciones periodísticas, cuando lo que estás buscando simplemente es denostar a alguien que te genera un problema y que te conviertes no en un medio periodístico, sino en un medio golpeador como tal. Y muchos de sus panelistas son eso: Aguilar Camín, Denis Dresser, Jesús Silva Herzog. Me falta, ay, se me escapa siempre una de ellas. Son por lo regular los que aparecen, Broso, por supuesto, ¿no? Con la finalidad de golpear. Y eso los ha llevado a perder la credibilidad en el resto de la población. Salinas Pliego, no dudo porque tiene una cuenta de X muy bollante. TV Azteca tiene 800,000 personas viendo todas las noches a Javier Alatorre. Es decir, claro que tiene una influencia, pero 800,000 personas diarias, que por lo regular son las mismas, no es que sean 800,000 un lunes y otras 800,000 un martes, no te ganan una elección. Ya no. Ya lo que se dice en la televisión corporativa ya no es como en la época de Jacobo. Ya la gente tiene otras plataformas para informarse. E incluso mucha de la generación Z y la generación millennial, aun y cuando los millennials ya están dando también el cuarentonazo, ya muchos de ellos, no se informaban a través de televisión. ¿A qué le aspira Salinas Pliego? A que su público no incida de una u otra manera, o por lo menos que salga a votar. Pero fuera de ese público, ¿quién le aplaude al tío Richie? ¿Quién? ¿Quién se hinca ante el tío Richie? ¿Quién le hace loas al tío Richie? Tristemente en México hay muchas personas que son pobres de derecha, es cierto, son aspiracionistas, ¿no? Son gente que siente o cree, ¿no?
que está por encima de los demás, ninguneando al resto. Hay mucho racismo, hay mucho clasismo, por supuesto, pero hay una mayoría que no puede ver a Ricardo Salinas Pliego. Así de sencillo. Hay una mayoría que no lo puede ver. Entonces, ¿dónde queda la credibilidad de estos personajes? Porque, caray, si hablamos de credibilidad, pues es básica, ¿no? En las relaciones humanas. Es el resultado de la honestidad, de la congruencia, de la rectitud. Virtudes que todos deseamos ver, obviamente, en nosotros y en quienes nos rodean. Es decir, la credibilidad es también el cimiento del liderazgo. Y quien aspira a influir en los demás, a convencer a la gente para seguir un rumbo, a alcanzar una meta en común, debe ser confiable y por lo tanto creíble. ¿Quién de todos y cada uno de estos personajes lo es? La derecha se ha dedicado sin freno alguno, ¿no? Y muchos recursos para formar ejércitos de predicadores de odio de clase, cuyo eje semántico, nos diría el maestro Fernando Buenabad, es oponerse a todo lo que implique voluntad social. Van con furia contra el Estado, vociferan rabias teóricas contra el pago de impuestos, despotrican con rayos y centellas, disparan rencores, no repudios contra todo sentido de comunidad que no sea el de ellos y que no sea para beneficiar a sus negocios. La agenda oculta de los iracundos, de los odiadores, nos dice el maestro, no es otra cosa que la aceleración del saqueo de materias primas y la esclavitud laboral eternizada a precio de represión inclemente, desapareciendo todos los derechos sociales ganados. Ahora, contra todo pronóstico, en algunos países el modito energúmeno de los políticos, de los empresarios, de los comunicadores, pasa por ser creíble y distintivo de clase, ¿no? Se inspiran en las rabietas patronales, en los regaños del jefe, en la ira del dueño, ¿no? Se trata del histrionismo burgués, en pocas palabras, de un empresariado que desde hace años se sabe de elusión, de evasión de impuestos, de fraudes al fisco, ¿no? De este espurio maridaje entre los negocios y la política, de oscuros manejos en el financiamiento de campañas, ¿no? Así de sencillo. Hablamos precisamente, pues, de personajes sin ningún tipo de credibilidad y eso es un golpe enorme, pero enorme a su ego, el cual van a resentir el próximo 2 de junio. Porque si se confirman los números que hasta ahora van, faltando un mes ya, prácticamente un mes, un poquito más de un mes para la elección, estos personajes tendrían que darse cuenta que su influencia y credibilidad en la sociedad cada día, cada día es más lamentable y más pequeña. Y eso es muy doloroso para aquellos que aplican esa frase del abogado del diablo. Vanidad, mi pecado favorito. ¿Les gustó el video? Pulgar arriba, compártanlo, denos por supuesto ese like, ya lo sabe, déjenos su comentario, ya sé que aquí todas las opiniones importan, las que nos critican, las que nos apoyan, las que nos cuestionan, las que coinciden, las que no coinciden, todos caben en esta comunidad. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Mi querida Asteria, ya vi el comentario. Muchas gracias, pero de repente, pues sí, échenme un grito cuando salgo medio despeinado. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.